veces has sentido que partes de ti están mal simplemente porque no cumplen con lo que la sociedad espera de ti? ¿Qué tan libres somos realmente si seguimos negando nuestra propia naturaleza? ¿Alguna vez una película te ha sacudido tanto que sentiste que hablaba directamente de ti? ¿Que te confrontó con emociones que ni siquiera sabías que habitaban en ti? Hoy quiero hablar de esas historias que no solo te entretienen, sino también te transforman. En este episodio compartiré 3 películas que dejaron una huella profunda en mí. Historias distintas, pero con algo en común. Todas me hicieron cuestionar mi identidad, mi manera de relacionarme con los demás y la forma en la que veo el mundo. Al final de este episodio te contaré cuál fue la lección más poderosa que aprendí de estas películas y cómo cada una dejó una marca distinta en mi vida, en mi identidad y en mi forma de amar. Bonsoir, mis amis, bon chance, c'est un journée maravilloso. Y ya más o menos le voy entendiendo más al setup, le voy entendiendo más a las cosas, pero aún no se me olvida que esta es la 4ª vez que grabo este episodio. En fin, supongo que si fuera tan fácil todo el mundo lo haría. Creo que al menos hoy, por fin ya me siento como un poco mejor de todo lo que traía. Y también sé que es por todos los rituales que he hecho y como todas las cosas que he hecho para acomodar mi energía, por así decirlo. Creo que me ha gustado todo lo que he hecho, creo que me ha gustado hacia dónde voy. Al fin pude empezar escribir un poco de Celos Tormentosos y me la he pensado mucho en si vale la pena traducir, espero lo leas, porque me di cuenta de algo que no había pensado antes y es que la poesía no se puede traducir. Porque me di cuenta que las frases que utilizo y el contexto en el que estoy y todo eso solo se puede decir de esta realidad, no de una realidad en general. Y se me hizo muy curioso porque no me había dado cuenta antes. Pero bueno, les voy a empezar a hablar un poco de la primera película. Este capítulo solo va a hablar de 3 películas. En este caso vamos a empezar con Boraz o Raw en inglés. Yo siempre he sido muy fanática del cine y sobre todo el cine de arte. Entonces cuando elegí esta película para ver, en realidad fue como por todas las temáticas fuertes que maneja. Es una película que no se la recomiendo a gente que tiene estómago sensible. A mí me gustó mucho y me gustó mucho las temáticas que maneja porque habla mucho de como la represión de los deseos y cómo uno quiere como entrar en una realidad en la que no encajar completamente. A mí me llamó mucho la atención cómo hablábamos de un deseo, ¿no? Pero de estos deseos que uno reprime porque no son bien vistos socialmente, ¿no? Yo lo trasladé mucho como a, por ejemplo, sobre todo porque también toca el tema un poco del qué sucede, por ejemplo, de estas parejas que no son convencionales. A mí, en realidad, esta temática me gusta mucho, que no puedo decir la palabra exactamente, pero digamos que es un tipo de carne que quizás no quiero probar. Lo dejo ahí. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones de qué trata esto. Yo les digo, a mí me gusta mucho esta temática porque yo ya he visto muchísimos libros al respecto, yo ya he visto muchas novelas. Mi libro favorito del 2022, 2023, 2022 de estos años fue Tender is the Flesh, que es este juego que yo desconocía que existía. A mí me llamó mucho la atención que se utilizaba esta misma temática, pero en el libro hablamos mucho de lo grotesco que es, pero también porque abarca toda la temática en general. En el libro se habla de una sociedad en la que los animales son tóxicos y se tienen que buscar algunas alternativas que terminan siendo inhumanas. En la película estamos hablando mucho del despertar. ¿Qué sucede cuando yo tengo unos gustos que de hecho en realidad tengo el mismo problema con mis padres, pero jamás me lo van a decir hasta que sea demasiado tarde? ¿Cómo yo necesito empezar a controlar esos gustos y cómo termina siendo una obsesión y cómo la obsesión termina llevándote a los peores lugares? Creo que por eso esa historia a mí me llamó muchísimo la atención, porque para mí era ver lo que sucede cuando decides fingir que no existe la situación. Cuando tú como ser humano normal, convencional, tienes un gusto distinto a la sociedad,
Ok, aquí estamos hablando de temas muy fuertes, pero no sé, por ejemplo, parejas fuera de lo común, ¿no? O sea, no quiero hablar como de la sexualidad, sino parejas que hacen cosas distintas de lo que se debería bien hacer en pareja, ¿no? Podemos hablar de muchísimas temáticas, pero a mí lo que me llama mucho la atención es que ya sabemos que existe, es que sabemos que no va a parar y aún así preferimos fingir que podemos mentirnos a nosotros mismos para poder como encontrar ese rinconcito perfecto y meternos. Creo que para mí eso es lo que más me dejó impactada porque estábamos dispuestos a arriesgar nuestro destino con tal de que la gente no sepa quiénes somos realmente, pero la gente siempre va a saber quién eres. Entonces para mí esto fue sumamente curioso porque no solo todo el mundo sabía, sino que preferimos fingir que no existe. Es más cómodo fingir que no existe, es más cómodo hacer un montón de cosas que no sea admitir, a mí me gusta esto, yo hago esto es quien soy. O sea, preferimos hacer mil cosas antes de decir, esta soy yo y esto es lo que yo hago. Y a mí eso me llamó muchísimo la atención porque estamos ignorando algo que todo mundo sabe, ¿no? Es como si quisiéramos tapar el sol con un dedo y fingir que todo va a salir bien, cuando sabemos que ni siquiera estamos cómodos con esa decisión. Por eso a mí me impactó tanto y por eso a mí me dejó como muy en shock la película. Quizás la compañía que elegí para esta película no fue la correcta, porque pues evidentemente pues en este tiempo yo andaba con una persona y esa persona pues en primera no le gusta el cine de arte y creo que ahora es un no negociable para mí. Ok, te puede no gustar el arte, te puede no gustar el cine de arte, te puede fastidiar la música clásica, pero tienes que al menos poner una bonita cara y fingir que te gusta ir a esos lugares conmigo. No quiero que tengamos una discusión banal sobre una película de arte. Y por ejemplo, esta discusión banal que sucedió es que se habla un poco de la sexualidad. Digamos que, sin hacerles spoilers, se forma una pareja, pero cuando se forma esta pareja, una de las partes dice, es que yo ya salí del closet, a mí me gustan las personas de mi mismo género y yo no quiero tener una relación contigo porque yo ya me decidí, yo ya sé qué quiero en la vida y no quiero a alguien así porque yo quiero esto y esto y esto, porque a mí me gusta esto y esto y esto. Y yo dije, sí, o sea, entiendo completamente eso, porque uno lo vive todos los días, ¿no? O sea, es construirte a ti. Y cuando tuve esta discusión con Oz, a mí me dejó un mal sabor de boca porque yo le dije, es que entiendo la parte del muchacho, o sea, yo me defino como A, B y C, ¿y qué sucede cuando dejo de definirme como A, B y C? ¿Quién soy? Entonces empezó a tener una crisis de identidad y lo entiendo perfectamente, o sea, no quieres tener una crisis de identidad cuando se supone que ya estás seguro de lo que quieres en la vida. Y ver todo lo que sucedió después a mí simplemente me dejó como, es que uno no construye su vida, la vida te va demostrando si sí o si no. Y a mí se me hizo muy correcto y me gustó mucho esa parte de la película, pero pues evidentemente hay alguna personita que no le gustó nada, porque le recordó que yo también puedo cambiar de parecer, o sea, mañana me puedo levantar y le podía decir, es que a mí no me gusta esto, a mí me gusta el otro, y él se quedaría como, ¿qué? Cuando él lo sabía desde el principio, y él lo entiendo perfectamente, ¿no? Entiendo que cuando uno se pone accesible a estas situaciones le da miedo, pero una cosa es que te dé miedo y otra muy distinta es que prefieras hacer daño antes de que te hagan daño. Y esta era una situación que se repetía mucho entre Oz y yo. Entonces ya sucedió esta discusión muy banal sobre la película. Cuando yo estaba como de, ¿qué acabo de ver? ¡Wow! ¿No? La película habla mucho, es una trama muy lineal, en la que te enseña el núcleo familiar, te enseña cómo empieza a salir de ese núcleo familiar y luego te enseña cómo puedes tomar dos caminos en la vida, ¿no? Irte como al poco a poco, vamos empezando a ver qué onda, vámonos conociendo, etcétera, etcétera. O puedes tomar el otro camino que según yo son dos protagonistas, eh, en el que dices, da igual, la vida da igual, la vida no vale nada y empiezas a llegar a peores lugares. Y sí, o sea, ambos caminos son muy similares, pero en uno tienes conciencia y en el otro no. Y al no tener conciencia puedes dañar a las personas a tu alrededor que quieres muchísimo.
que fue algo que sucedió en la película y yo dije, sí, o sea, 100%, uno puede estar descubriéndose, uno puede estar creando, uno puede ser una máquina de poder, uno puede ser una cosa súper surrealista, pero ten cuidado con las personas que tienes a tu alrededor porque ni siquiera se lo merecen. También que cuando tú reprimes tus deseos se pueden hacer obsesiones y esas te llevarán a los lugares más oscuros porque simplemente quieres satisfacer y llenar un hueco. Que creo que eso también lo maneja muy bien la película. Me hace recordar muchísimo de que somos personas, sentimos, no es tan fácil y creo que lo maneja muy bien, ¿no? Maneja muy bien el no sé qué está sucediendo, que creo que cuando uno lo ve reflejado en la película, uno también se siente incómodo y no sabe qué está pasando y no sabe para dónde va a ir la película. Y creo que a mí eso es lo que más me gustó. Eso sí es lo que yo dije 10 de 10. Lo acepto. Y confrontar la realidad, ¿no? De que constantemente en realidad te estás buscando. Yo no tenía idea cuando vi esta película que iba a adentrarme tanto a mí. Yo sí creí que esta película me iba a llevar como a un viaje así muy gore, muy grotesco o algo por el estilo, no sé, los que son 7 días de Sodoma, que son de esas películas que no sé ni siquiera por qué las hicieron, ¿no? Hasta la naranja mecánica es muy incómoda de ver. Entonces, cuando yo vi que esta película en realidad estaba hablando de la complejidad del ser humano, no tanto de la temática que toca, yo sí dije, qué interesante que hablemos del humano que está atrás de la compulsión y no de la compulsión como tal. Creo que eso fue lo que más me sorprendió de esa película. También siento que fue un espejo muy incómodo de cómo uno siempre se va intentando como cortar partecitas para encajar en esos lugares en los que ni siquiera quieres estar. Y creo que fue muy incómodo ver este espejo porque pues era algo que yo no quería aceptar. Y bueno, un poco más de la película, Raw o Brass es dirigida por Julia Ducournau. Es más que una historia de, como les digo, este tema súper fuerte que maneja. Es más el despertar, la identidad y cómo las compulsiones se generan porque reprimes quién eres. Creo que también algo que habla mucho la película es tu tribu se va a acercar a ti una vez que aceptes quién eres. Porque si no aceptas quién eres, te vas a hacer una tribu que te va a hacer sentir incómodo y te va a llevar a peores lugares. Terminó siendo súper complejo y también terminé preguntándome quién soy, qué estoy ocultando, qué quiero que la gente crea de mí, qué quiero proyectar de mi persona. O sea, fueron muchísimas preguntas que yo me quedé pensando, ¿cuántos más? ¿Cuántos somos los que nos sentimos así? Y en realidad esta película me enseñó que todos llevamos dentro una energía, algo completamente instintivo y poderoso que en realidad hemos preferido callar. Y también me hace cuestionarme muchas cosas, ¿no? ¿Qué tan libre soy verdaderamente? ¿Qué tanto estoy negando de mi propia naturaleza? ¿Qué cosas mi intuición me dicen que no va a funcionar? Y aún así decido aferrarme a que funcione. Y ahora sí voy a conectar, a hacer la versión más rara de conexiones, interconexiones del multiuniverso. Quizás me salté un poquito y me fui muy rápido porque yo ya les había contado en la segunda o tercera vez que grabé este podcast. Pero estas son mis películas favoritas y también se convirtieron en mis películas favoritas porque se interconectan hablando un poco del yo y de cómo construir el yo. Si vemos puntualmente Voraz, hablamos de la naturaleza, del instinto, de muchas cosas que construyen al yo en la sociedad. Pero luego nos vamos a una de mis películas favoritas, que si me pides ver una película que yo digo que todo el mundo debería de ver, es El Castillo Vagabundo. ¿Y dónde quedó Stitch? Es que Stitch no está en esta historia porque Stitch es mi comfort movie. Stitch, chick flicks, son mi comfort movie, son esas películas a las que voy cuando me siento muy triste. Y estas son películas que yo veo cuando quiero como crear, cuando quiero como reconstruir el yo. Creo que hay varios puntos en los que el Castillo Vagabundo habla y a mí me dejó callada. Creo que el primero que quiero abarcar es
¿Cuántas veces me he sentido atrapada en un papel que ni siquiera elegí yo? Si hablamos un poco de la protagonista, ella está en un puesto, en un lugar en el que no está cómoda porque su hermana está trabajando en otro lugar y porque ella se tiene que ser responsable de la tienda y porque suceden muchas cosas, pero también me hace preguntarme, ¿cuántas veces hemos sentido que nuestra identidad está moldeada por lo que los demás esperan de nosotros? ¿Qué tanto era Sophie realmente adoptando esos papeles? ¿Y qué tanto era su familia imponiéndoselos? Porque quizás ni siquiera sucedió eso y ella se hizo unas ideas que ni al caso. Quizás les voy a hacer mucho spoiler de esta película, pero porque quiero hablar de muchas temáticas que siento que necesito abordar. Sophie se transforma en una anciana por la bruja del páramo, pero más allá de su cambio físico, vemos cómo este peso y esta edad era como ella se sentía realmente, porque se sentía anclada, se sentía que no podía hacer nada, pero vemos que una vez que cambia como lo que tenía adentro lo demuestra, en realidad deja de tener miedo porque pues qué es lo peor que puede pasar. A mí me gusta mucho esa frase, pero también me gusta recordarme que yo ya he sufrido varias cosas, que yo ya he sentido dolor, que yo ya me he quemado dedos, justo ahorita haciendo unas gelatinas, se me olvidó que volví a prender la olla y 2 dedos quemados. No pasa nada, ni siquiera se nota. El dolor de unos segundos, yo decido si lo sufro y empiezo a decir mis dedos o demás. O también yo decido qué hacer con eso. Ya quedaron mis gelatinas, ahora hay que lavar la olla. Vemos cómo a través de este viaje muchas veces nuestras limitaciones vienen de un constructo social, de nuestra propia forma de pensar y ni siquiera creemos que somos capaces. Esta película se volvió mi favorita porque hablamos de un tema que me gusta muchísimo. En la espiritualidad, en las corrientes religiosas en las que yo me baso, hablamos mucho de que el tiempo no existe. Y esta película lo demuestra muy bien. Siento que por eso es como mis películas favoritas. Porque cuando empieza la película estamos en el pasado, ¿ok? Que es el presente que ya pasó. Y cuando entra Hulk, que es el protagonista, que es el mago, que es el que se roba los corazones de las chicas y no sé qué tanto, ve a Sophie y lo primero que le dice a Sophie es, te he estado buscando. Y nosotros vemos el contexto y queremos darle una razón y queremos encasillarlo en la quiso salvar de la situación peligrosa en la que estaba y dijo lo primero que se le vino a la mente. Entonces, seguimos la historia en la que Sophie ya se convierte en una anciana, se mete al castillo del mago, está dormida la primera noche ahí y vemos cómo dormida ella regresa a su forma joven. Y Holt se queda como, pero tú qué haces aquí? ¿Y por qué estás aquí? Pero él dice, voy a jugar este papel, que no sé por qué lo tengo que jugar, pero yo sé que eventualmente va a tener sentido. Entonces empezamos a tener como todas estas interacciones con Holt, que es un muchachillo, y Sophie, que es una abuelita, que realmente es igual o más joven que Holt, y vamos teniendo estas interacciones muy curiosas. Entonces suceden varias cosas en las que Sophie eh, llega a un hoyo de gusano y nosotros empezamos aquí, ¿no? Cuando Sophie conoció a Hole y Hole le dijo, te he estado buscando. Entonces Sophie, abuelita, entra al agujero de gusano y se va a un pasado que ya no sabía que existía, pero se imaginaba que podía existir, en el que si esta era nuestra temporalidad en la que empezó la historia, saltamos al pasado en una infancia que ya no sabía que existía, pero sabía que pudo haber sucedido, en el que en realidad era un espacio que ya conocía porque Hall lo arregló para ella. Vemos perfectamente cómo Hall se convierte en el mago que es hoy en día y cómo toda la situación sucede y Sophie le dice, búscame en el futuro. No sabemos cómo ella rompe esa pared, pero sabemos que Hall ya la había visto y no vio a la Sophie abuelita, vio a la Sophie una muchacha con la fortaleza y el cabello blanco que tenía esta abuelita. Entonces nos regresamos a una historia en la que Sophie encuentra de nuevo a Hall y le agarra la cara y le dice,
te estuviste tanto tiempo esperando, porque no solo es que Hall era un niño y ahora Hall es un adulto, no solo es que ella no había despertado, sino que Hall sabía que había llegado antes. No es como un montón de cosas, sino que termina siendo una historia lineal que en realidad tiene varios cortes de tiempo y luego llegamos al futuro en el que Sophie arregla la situación para que se acabe la guerra. Podemos ver cómo la historia termina de desarrollarse de una forma muy bonita. Y a mí me gusta mucho esta parte porque yo siempre digo que el tiempo no es lineal. Toda la vida puede ser un segundo, toda la vida puede ser un minuto. Eh, el tiempo puede pasar rapidísimo, el tiempo puede pasar muy lento. El tiempo no existe. Todo es una creación de nosotros y nosotros contamos los días, porque si no lo hiciéramos nos volveríamos locos. Si no contáramos los días, todavía sería menos notorio el cambio. Eh, Evidentemente, ¿no? Hace 10 años me veía mucho más joven que hoy, pero hace 2 me veía más grande de cómo me veo hoy en día. Y son estas cosas de ¿por qué? Pues es que el tiempo nunca ha sido lineal, el tiempo no existe. Tú vas creando tu realidad y tú vas decidiendo qué peso tiene qué cosas. Yo también me pongo a pensar qué sucedería si yo dejara de vivir sin todas estas expectativas, sin todas estas situaciones en las que yo decía, ay, es que yo quiero hacer esto en un año, yo quiero hacer esto en 3 años. Y sí, hay que ir marcando la línea hacia dónde, pero ¿y qué pasa si luego nos damos cuenta que no queremos llegar ahí? Me ha pasado muchísimas veces en las que yo hago un plan de vida hacia donde quiero llegar y al darme cuenta que no es el camino que quiero llegar, me da crisis, porque no nos hacen pensar en un plan B, en un plan C. ¿Qué voy a hacer si ya no quiero hacer esto en mi vida? Y solo nos hacen planear una sola estrategia y no nos hacen ver el panorama completo de qué es lo que podemos hacer con nuestras vidas. También me pregunto y les pregunto, ¿qué tan libres serían si soltaran la idea de quién deben de ser y simplemente se permitieran ser quien quieren ser hoy? Yo siempre les voy a hablar mucho sobre hay que soltar todo lo que nos enseñaron porque más que aprenderlo hay que desaprenderlo. Muchas de esas doctrinas en realidad son paradigmas que nos van a hacer menos felices. Entonces hay que deconstruirlos y hay que hacerlos desde nuestras ideas y nuestra perspectiva, porque de ahí es donde vamos a construir el yo, ese verdadero yo que nos va a hacer sumamente felices. También me pongo a pensar que si Sophie pudo encontrar la fuerza siendo, como ella decía, ¿no? Que era una de las brujas más malvadas, aquellas que limpian. Y que en realidad ella pudo hacer muchísimas más cosas cuando pues parecía una anciana, que cuando en realidad era una jovencilla. Y me hace pensar esta parte que hasta la edad es imaginaria, ¿no? Les digo, si yo hace 2 años me veía muchísimo más grande que hoy y el día de hoy constantemente aún se me dice chiquilla, yo me quedo como, ¿cuánto más me va a durar? Y no sé, se me hace muy curioso porque cuando yo estaba chiquilla siempre me veían como más grande. Y también me pregunto, ¿qué pasaría si nosotros también nos liberáramos de todas esas cargas, así como Sophie, y empezáramos a vivir con el a ver a dónde llego? A mí se me hace algo muy valioso de ella que cuando dijo, es que yo ya no puedo seguir atendiendo la tienda a esta edad, porque pues yo ahora sí ya tengo que empezar a vivir mi vida, ya que ya no me queda mucho más. Eh, ¿Por qué empezarías a vivir tu vida ya que no te queda tiempo? Eso también me llamó muchísimo la atención. A mí me gustó mucho esta idea de que uno puede simplemente agarrar sus, que era medio bolillo y un cuarto de queso y caminar a ver hacia dónde me lleva el destino, ¿no? Yo sé, aquí es muy distinto, pero podemos tomar esa analogía de qué tal si hoy ya no quiero ser arquitecta, qué tal si hoy quiero escribir y quiero grabar podcast, hacia dónde me va a llevar. Y también me pregunto, ¿qué pasaría si en lugar de quejarnos de todos los cambios, los empezáramos a abrazar? Esto también lo habla mucho la película, de que los cambios van a suceder quieras o no. Entonces mejor aprende a adaptarte a ellos. Y por último, les voy a hablar como de una de las películas que creo que de todas mis películas favoritas, aunque la tengo hasta en CD y todo esto, me cuesta muchísimo ver, que en inglés es Detachment y en español es Indiferencia.
A mí me duele mucho ver esa película porque nos habla, en primera, lo que siempre he dicho, que el peso de las palabras que utilices es muy importante, porque hasta palabras como el día de hoy, que aún estoy intentando de cambiar las palabras que uso en mi constante, quiero dejar de usar poco a poco y cambiarlo como paso a paso, porque poco a poco estoy diciendo que no merezco mucho y paso a paso habla de que somos el ermitaño y vamos con cautela, ¿no? No es lo mismo, aunque nosotros lo interpretemos como lo mismo. Y por eso a mí me llamó mucho la atención que en Detachment se hable de la importancia de la palabra y la importancia de lo que decimos. Para mí sentir este vacío que te deja la película, porque como a veces evitamos ver la crudeza de la desconexión emocional. Todos vivimos en nuestro mundo y fingimos que no tenemos emociones, porque al mostrarnos vulnerables la gente solo se ríe de nosotros. Entonces preferimos vivir en una realidad que no existe, donde protegemos nuestro corazón como si fuera la cosa más valiosa y dejamos de usarlo para lo que es para sentir. A mí también me dio mucho pesar ver esta parte de la lucha interna que tiene una persona en la edad tan vulnerable, que es el high school, para nosotros la preparatoria, en la que en realidad estás forjando quién vas a ser sin que te des cuenta, y como en la universidad vas aprendiendo a desapegarte de todo y a que todo te dé igual, para luego llegar a una vida de adulto y no hacer la gran cosa. Ok, puedes tener tus negocios, puedes tener tus victorias, puedes tener muchas cosas, pero jamás nos enseñan cosas tan importantes e invaluables como la salud mental, el bienestar emocional, cuál es el verdadero camino que quiero seguir en la vida, porque todos los caminos te llevan a Roma, ¿no? En el camino que elijas, si lo haces de corazón, si lo haces desde tus manitas, tus herramientas y demás, vas a crear magia. Y con esa magia vas a vivir toda tu vida. Pero, ¿qué sucede cuando lo hacemos desde solo quiero las ganancias? No me importa la magia que utilice, no me importa lo que vaya a abarcar de mí, no me importa lo que utilice de mi vida. En realidad no me importa, solo quiero llegar a este lugar. Ahí sí creo que empezamos a ver esta desconexión con el yo, con la vida, con lo que queremos en la vida. Y se me hace muy duro y muy crudo, porque ¿cuántas veces has preferido dejar de vivir tu vida porque no es importante? Porque lo importante es el éxito profesional, el éxito financiero, ser independiente económicamente. Nos empiezan a preocupar tantas cosas que dejamos de preguntarnos, ¿y esto es lo que yo quiero hacer? ¿Cuántas veces te has sentado y te has puesto a preguntarte qué es lo que quiero hacer con mi vida? Y mi vida puede ser un día, un mes, un año. ¿Qué quiero hacer? Les digo, yo cuando me hice estas preguntas, empecé a escribir. Yo adoraba escribir, empecé a hacer una novela. Algún día va a salir a la luz esa novela. Hoy no creo que sea el día. Y empecé a escribir, empecé a sentir, empecé a ver todas estas emociones que yo tenía y paso a paso creé a esta persona que ven a ustedes hoy en día. Yo sé que no me da las ganancias que quisiera que me diera, pero las ganancias emocionales, les digo, tuve unos periodos de crisis muy feos todo el mes pasado, porque el mes pasado es horrible para mí. Y no sé si es porque ya salimos de febrero, no sé si es por el cambio lunar, no sé si es que estoy pensando en adoptar un tercer hijo, que me voy a tatuar en algún punto de este año, no sé qué sea. Solo sé que esa tristeza y ese sufrimiento que me hubiera durado añísimos, el día de hoy sigue ahí, pero ya no me incapacita porque dejé de fingir que no estaba triste. Dejé a mi cuerpo sentir esa tristeza, dejé a mi ser vivir con esa tristeza y paso a paso he ido saliendo de ahí. Yo sé que me falta muchísimo y yo sé que también es algo que con Cielos Tormentosos y el siguiente poemario, que es Chill Balir, creo que me falta aprenderme la información del poemario, pero en una lengua indígena,
dice que es la sombra, una parte del despertar espiritual, ya sea en la religión que lo quieras creer, es hacer este trabajo de sombra, porque una vez que ya empezamos este trabajo de sombra, podemos desbloquear todo nuestro poder, ya que empezamos a ver las raíces, el origen, empezamos a entender y a respetar cómo se construyó el yo. Y a mí en general me gusta mucho toda esta situación porque yo puedo entender desde dónde vengo, por qué, y puedo darle todo este sentido que creo que no sucede con tanta facilidad. Em, Cielos Tormentosos no habla tanto de mí. Es una historia que lleva algunas cosas mías, algunas cosas de todas las mujeres que he conocido y cómo se te obliga a despertar. Tú decides si despiertas o te quedas dormida, pero te obliga a despertar. Estos pequeños pasitos me llevaron a crear esta historia que en serio no habla de mí, no habla de mi trabajo en el que yo estaba, sí habla un poco de las sensaciones que yo tenía y cómo estas sensaciones me llevaron a esa incomodidad, a esa cosquillita de ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y dejé de hacer a las personas culpables de mi propio destino y de mi propia vida y de hacia donde yo quería llegar. Y ahí es cuando me di cuenta que no estaba haciendo lo suficiente para mi propia vida. Entonces, ¿cómo yo iba a querer que se hicieran algunas cosas que no iban a suceder? Adentrándonos un poco más hacia la historia de Detachment, es dirigida por Tony Kaye y sigue la vida de un profesor sustituto, interpretado por Adrian Brody, el pianista, que se enfrenta a un sistema educativo fracturado y a jóvenes que reflejan sus propias heridas emocionales. Creo que a mí lo primero que me hizo ver esta película fue esta escena en la que habla de integración de las palabras, ¿no? Y cómo esa elección de palabras nos hace crear un contexto en una realidad social. Y estamos hablando de construcción de palabras sumamente complejas. No sé si producción pueda poner ese mini fragmento, o quizás solo les ponga las imágenes. Sí, producción, solo vamos a poner las imágenes cortitas, pero estamos hablando de la construcción de cómo una palabra, al unirse con otra, le damos otro significado y cómo eso se va uniendo con nuestra sociedad. Poco a poco vamos viendo cómo la película toma temas como la soledad, la desesperanza, cómo es muy difícil formar vínculos en un mundo que es realmente indiferente en lo que tú sientes, en lo que tú creas, en lo que tú crees que es la vida. Creo que lo más fuerte de esta película es ver la realidad, porque si esto lo están viviendo jóvenes, eh, ¿qué va a ser cuando ellos lleguen a ser adultos? Vas viendo hacia dónde se va la tirada de estos jóvenes y sabes que nadie va a hacer nada al respecto porque ni siquiera tienen algo que puedan hacer para que esto se evite. Y vamos creando esta realidad, ¿no? En el que sí nos sentimos solos. Todo el mundo se siente solo. Adivina que llegaste solo a este mundo, seguramente vas a vivir solo y aunque estés con alguien, te vas a sentir solo. Y es porque la soledad no existe. Es una forma de pensar. Llega una edad en la que puedes sentir esta sensación de estar solo rodeado de personas. Y esta película te hace rectificar esta sensación. ¿Qué sucede cuando me siento completamente solo, aunque esté rodeado de un montón de personas? ¿Qué sucede cuando la realidad que tengo hoy en día no existe? ¿Qué va a suceder en un futuro, en un presente, si esta es mi realidad? ¿Y cómo la puedo empezar a cambiar? Yo cuando me adentré más a esta película me hizo sentir muy sola. También que la temática que maneja es muy complicada, pero también nos recuerda que en realidad todos nos estamos buscando, ¿no? Quizás te sientes solo porque todo el mundo está intentando nadar en contra de la corriente y quieres salir de esas expectativas familiares, quieres salir de esas expectativas sociales,
o quizás las quiera representar al 100%, ¿no? Y esta película nos muestra lo vulnerables que podemos llegar a ser, aunque finjamos indiferencia. Creo que a mí lo que más me pegó fue la escena del final, porque esta chica que era estudiante del profesor hace cupcakes para todos y su cupcake era distinto. Y vemos esa escena, vemos cómo le pega a todos los demás y cómo hay personas en las que dice, ah, pasó, pues que sigue. Y te das cuenta que la vida es efímera y que solo tiene importancia para ti, porque tu vida para los demás no vale nada. Y realmente me recordó que muchas veces te guardas las cosas porque no encuentras las palabras correctas o porque no sentías que alguien te iba a entender, pero tú debes de buscar esa red de apoyo que te haga sentir seguro, que te haga sentir cómodo, en el que puedas decir todo lo que piensas. También creo que es muy indispensable que uno trabaje desde su propia trinchera todo lo que tiene que trabajar para que cuando llegues al mundo real no te tomen las cosas por sorpresa. Y a mí realmente me gustó mucho cómo te recuerda que como la vida es tan efímera, hazlo. Hazlo hoy, hazlo ahora, no importa lo que estabas pensando. Diría el TikTok Open Conscience. Si estabas buscando una señal, es esta. Constantemente nos da miedo de hacer las cosas porque sabemos que no vamos a tener el resultado que queremos. Pero la fortaleza y la experiencia que ganemos al aceptar y obtener todas estas cosas nos va a hacer sumamente más fuertes que la misma realidad en la que vivimos. Puedes vivir toda tu vida en esa burbuja en la que nada te toca, ¿no? Puedes llenarte de indiferencia y, como dice esta película, con tus grandes ojos cerrados y decides no ver la realidad en la que estás. Eh, Tú construyes tu realidad constantemente con todas las acciones que haces en el día. Tú lo construyes al levantarte a un horario, tú lo construyes al hacer esto, al comer algo, a cenar, a desayunar, a vivir. Constantemente vas construyendo esa realidad. Pero también cada pasito que das te lleva a tu destino. Aunque tú sientas que estás dando vueltas, quizás solo estás dando vueltas en espiral, ¿no? Y sí, te regresas un poco, pero no eres la persona que eras al principio. Que yo eso lo vi con esta situación que tuve en este mes de febrero. No es la misma situación que tuve el año pasado. Y el año pasado fingí que no me dolió, fingí que no estaba triste, fingí que no habían pasado muchas cosas. Para este año decir, ah, así que así se siente esta emoción. Y la dejé fluir, me dejé caer y me di cuenta que me puedo sacar yo solita cuando yo quiera, pero que sí tengo que vivir mis duelos, sí tengo que vivir mi dolor, sí tengo que vivir todo esto, porque si no vives el pasado, te quedas atrapado en él. Tienes que vivir todos tus duelos del pasado para que cuando algo suceda en el presente no dañe tu futuro. Y creo que esa es la lección más fuerte, que también lo habla mucho Detachment, que no solo es la palabra, sino es la situación en la que eliges vivir. No estoy negando que suceden cosas terribles. A mí también me han pasado, muchas más de las que quisiera admitir. Y si Cielos Tormentosos fuera mi historia y les contara exactamente cómo pasó todo, muchos me dirían, esto es ficción. Y a veces yo también lo pienso, quizás sea ficción. Y quizás solo soy un personaje más en un videojuego, ¿no? Las cosas pasan y uno tiene que aprender a vivir con ellas. Te puede doler, te pueden arder los deditos porque te quemes, pero tú decides si vas a dejar de cocinar porque no vaya a ser que te vuelvas a quemar la mano, o vas a decir, no importa, me puedo curar, me puedo echar agüita, me puedo pesar mis deditos y decir perdón, y seguir cocinando porque me gusta la comida que yo hago para mí. Y aquí te das cuenta que a veces no necesitas que alguien te salve, sino necesitas encontrar ese espacio seguro en el que pierdas el miedo a ser invisible, en el que pierdas todos tus miedos y te preguntes,
¿por qué no puedo ser así frente a los demás? Y poco a poco vayas creando esa realidad. Y también te pregunto, ¿cuántas veces hemos sentido que nuestras emociones no tienen lugar en el mundo que estamos creando? ¿Cuántas veces hemos decidido que mostrarnos vulnerables no vale la pena? Um, Hemos creado estas máscaras, este conjunto de ideas que creemos que nos van a llevar a algún lugar, pero terminamos mucho más perdidos y mucho más lejos de la meta. En fin, mes amis, creo que al fin me dejaron grabar un sábado. Es que yo grababa en sábado. Yo prefiero grabar viernes o sábados. Pero bueno, desde el despertar, los instintos, la identidad de voraz, hasta la transformación, la creación de la realidad, el tiempo, hasta algo mucho más profundo como la indiferencia, el constructo de las palabras, la vulnerabilidad que puedes tener, nos dejan muchísimas más experiencias que solo un entretenimiento de 2 horas por película. Y en realidad es un reflejo de nuestra lucha, nuestras heridas, nuestra forma de sanarnos y hacia dónde podemos llegar si realmente lo construimos. Ahora quisiera escuchar cuáles son esas 3 películas que se convirtieron en tus favoritas, que quizás no son ese comfort place que puedes tener, pero que te ayudaron a ver el mundo de forma distinta. ¿Cuáles te han sanado? ¿Cuáles crees que te han retrasado? ¿Y cuáles crees que te acompañan constantemente? Cuéntame, porque creo que compartir nuestras historias también es otra forma de encontrarnos. En fin, mes amis, bonsoir, bon chance, c'est un journée maravilloso. Yo soy Pika, este es el podcast Punto Vivir. Nos vemos todos los jueves a las 7 de la noche y nos vemos en el siguiente capítulo. Dejen su me gusta, su comentario y todo eso. Aquí está la reina del podcast, ya regresé a mi espacio de siempre. Ya vamos a sacar a la pestosa de esta casa. Ay, gordita. Usted sí sabe. Uy, tú sabes que este es tu lugar, tú sabes que este es tu lugar. Tú sabes que este es tu lugar. Tú sabes que este es tu lugar. Lo siento, hace mucho que no la besaba en público. Y... ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, 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 no. Es que antes me ponía aquí y era suficiente. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me siento cansada. Me siento perdido. Contigo a mi lado. Vamos a ver qué sucede. Julia, tu corno. Creo que mi papá me va a regañar por masacrar en francés. Lo que callamos las vocales en francés. Ay, ¿se acuerdan de los primeros podcasts cuando Terry se dormía aquí mientras yo grababa? Les juro que mis vecinos, razones por las cuales no me he puesto al corriente con el podcast es porque se escucha esto todo el día. Y quizás no se escuche tanto, pero para mí no es suficiente como para que yo pueda grabar. Mi niña, mi primogénita, la heredera, la aristogata. Ay, tienes moquitos. ¿Me dejas ver tu naricita? ¿Me dejas ver tu naricita? Ándale, por favor. Es que tienes muchos moquillos, sucia, apetosa.